Bienvenidos, colegas, a esta jornada de diálogos con profesionales sobre temas interesantes en el área administrativa. Hoy tenemos como invitado al abogado Javier Recalde, el cual va a tratar el tema sobre fideicomisos. Antes de darle la palabra al abogado, vamos a proceder con la introducción del programa. Por tal motivo, procedo a compartirles la pantalla. Fundación para el Desarrollo Social y el Emprendimiento. Estos programas están siendo patrocinados y organizados por la Fundación para el Desarrollo Social y el Emprendimiento y Calidad Estratégica de Bolivia. Iniciamos con el abogado Javier Recalde en nuestro programa que le llamamos Diálogos Profesionales entre Amigos y Colegas. Bienvenido al programa número 1. Si ustedes desean participar profesionalmente dentro del programa, pueden contactarnos al número 593-9994, 982-531. Nos pueden enviar un mensaje por WhatsApp dirigido al quien habla, Víctor Hugo Parrales Aragonés. Entonces me envían un mensajito para participar en las charlas sobre temas en el área administrativa, financiera. Participa como moderador CPA Víctor Hugo Parrales, el presidente de la Fundación FDS, el CPA Rubén Macay Castro, de Ecuador, y organizan por calidad estratégica del país de Bolivia la CPA Malena Márquez Pinto. Los países que se suman a nuestras charlas y están en este proyecto cada vez son más amplios. Tenemos participantes de Venezuela, Colombia, Bolivia, Nicaragua, El Salvador y ahora se ha sumado Perú. En los siguientes días del mes de diciembre, el día jueves 16 de diciembre, vamos a tener como invitada a nuestra colega CPA María Lucrecia Guzmán, la cual va a tratar el tema sobre cálculos y errores al establecer la 13ª remuneración en el Ecuador. Este programa es un programa dirigido en la parte laboral para Ecuador. Ahora, si usted es de otro país y quiere conocer sobre el tema del cálculo laboral en nuestro país, bienvenido. Va a ser el día 16 de diciembre, día jueves, en el horario de 19 horas a 20 horas 30, hora Ecuador. La identificación de la reunión, el código de acceso, lo pueden ver en la pantalla para que lo anoten. El 8 de diciembre, día miércoles 8 de diciembre, en el horario de 19 horas a 8:30, vamos a tener como invitado a nuestro colega Fausto Guillermo Mendoza Mendoza, un profesional muy experimentado en la materia con muchos años, donde ha participado en diferentes capacitaciones, foros, charlas, y él nos va a hablar sobre un tema muy interesante que es la NIC 41. Específicamente, vamos a abordar la información a revelar en las notas de los estados financieros sobre el tema de agricultura. Si usted no sabe cómo redactar las notas de los estados financieros sobre el tema de la agricultura, el día 8 de diciembre, usted lo va a aprender con nuestro colega Fausto Guillermo Mendoza Mendoza. Este día lunes continuamos con la práctica de NIC 7, estado de flujo efectivo. Estamos practicando, estamos aprendiendo cómo preparar este estado financiero, aplicando el método directo. Este día lunes continuamos
en el horario de 19 horas a 8:30 p.m. Bien, quien está dictando la charla es su servidor, el CPA Víctor Hugo Parrales Aragonés, de la República del Ecuador. Nos vemos el día lunes para continuar el tercer nivel básico en estado de flujo efectivo. Suscríbase a nuestro canal, donde constantemente estamos comunicando todos los programas que estamos realizando y que se van a realizar en el futuro. Y por medio de su suscripción le llegan las comunicaciones. Suscríbase al canal de YouTube en la Fundación para el Desarrollo Social y el Emprendimiento. No se olvide, mantenga el micrófono apagado por respeto de nuestro invitado y de todos los que conformamos y participamos en esta charla. Utilice las reacciones del menú del Zoom para solicitar la palabra. La charla, recuerde que es grabada y cargada al portal web de YouTube de la Fundación. Todos los profesionales pueden participar con cámara encendida o apagada. Debido a que este es un programa de diálogo entre profesionales, en este evento no hay la emisión de certificados. Lo invitamos a participar con sus preguntas. Realice preguntas, comentarios, alcance o reflexiones sobre el tema que estamos viendo el día de hoy, sobre el tema del fideicomiso, para que así podamos compartir y aprender de la experiencia tanto de nuestros invitados como de la suya. Hoy, como les indicaba, vamos a introducirnos al mundo del fideicomiso mercantil. Esta es la parte inicial con que iniciamos este programa a través del abogado Javier Recalde Arboleda, donde él va a continuar con las charlas en el mes de enero, en el mes de febrero. Recuerde, 1 hora al mes. 1 hora al mes vamos a tratar sobre el tema de los fideicomisos con el abogado Javier Recalde. Revisemos un poco del perfil profesional de nuestro invitado. Él es licenciado en Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica de Santiago, Guayaquil, abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador. Él es gerente, administrador de la empresa Laude, Sociedad Anónima, dedicada al área de fideicomiso. Por tal motivo, si usted tiene dudas sobre esta materia, este tema, o quiere incursionar sobre el tema de los fideicomisos para que usted asesore a sus clientes, este es el momento en que usted puede preguntar al abogado y ampliar el tema de sus horizontes sobre esta materia para que pueda asesorar y sepa de qué trata este tema del fideicomiso y cuál es el alcance. También es especialista en Derecho Empresarial, Universidad Técnica Particular de Loja. Nuestro invitado tiene una amplia experiencia en estos temas mercantiles. Por tal motivo, haga sus preguntas. Se lo recomiendo. Le damos a todos la bienvenida a la Fundación para el Desarrollo Social y el Emprendimiento, a estos programas, que es el programa número 1 de diálogo entre profesionales y amigos. Bienvenidos. Abogado Javier Recalde, bienvenido. Un gusto tenerlo acá. Muchas gracias, Víctor. Muy buenos días con todos los invitados. Le agradezco particularmente a Víctor por esta invitación. Vamos a tener una charla explicativa, un conversatorio de lo más práctico que he podido hacerlo, de tal manera que los diferentes colegas de las diferentes naciones puedan tener una apreciación y una visión más amplia de lo que es un fideicomiso mercantil enfocado a nuestra legislación ecuatoriana, y también voy a hablar un poco del fideicomiso en los diferentes países, de lo que tenemos relaciones con otros clientes, pues, ¿no? Víctor, por favor, empezamos con las guías dispositivas, por favor.
Ok, gracias. Javier, Sí, cuando avancemos, por favor, me dices 1, 2, 3, están numeradas en el margen derecho. perfecto. Como introducción, veamos el concepto general de negocios fiduciarios. La ley ecuatoriana establece que los negocios fiduciarios se clasifican en dos, en lo que es un fideicomiso mercantil y lo que es un encargo fiduciario. Ambas figuras están normadas por la Ley de Mercado de Valores, en el caso de nuestro país, que forma parte del Código que regula también a la normativa de las instituciones financieras, de las instituciones de seguros y en este caso de las instituciones que conforman el mercado de valores. Entonces, partiendo del concepto de negocios fiduciarios, vemos que hay dos vertientes, el fideicomiso mercantil y el encargo fiduciario. Vamos a hablar de los dos a breves rasgos, pero más nos vamos a enfocar en lo que es un fideicomiso mercantil. Antes, tenemos que tener claro que en un fideicomiso mercantil intervienen varias partes. Esas partes son la fiduciaria, el constituyente y el beneficiario. Son las tres principales partes que intervienen en un fideicomiso mercantil, independientemente de que por su estructura, por su negociación puedan intervenir otras partes, eso no lo impide la ley. Más bien, vamos a ver más adelante que el fideicomiso mercantil es un mecanismo muy idóneo para implementar cuestiones que normalmente no se lo pueden establecer con ciertas figuras jurídicas. Esa es la facilidad, ese es el mecanismo más idóneo para resolver ciertas cuestiones que normalmente no se lo puede hacer con las figuras tradicionales que nos da la legislación ecuatoriana. Empezamos con el primer participante de un fideicomiso mercantil, que son las compañías administradoras de fondos y fideicomisos. Estas son las llamadas fiduciarias. La fiduciaria no es otra cosa que una compañía mercantil que está regulada por la ley de compañías en el caso del Ecuador. Son llamadas, como ya les dije, administradoras de fondos y fideicomisos. Ahora, ustedes podrán apreciar el término fondos y la palabra fideicomisos. Los fondos son especialmente regulados con una licencia que otorga la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Asimismo, esta entidad que regula a las administradoras fiduciarias otorgan unas licencias especiales para los fideicomisos, como por ejemplo, si una compañía tiene una actividad de auditoría externa, tiene que sacar una licencia para poder ejercer esa actividad. Si una compañía de seguros tiene que operar en el mercado, asimismo tiene que calificarse y obtener una licencia. Precisamente estas compañías mercantiles fiduciarias son especializadas, tienen un objeto social único, solamente se pueden dedicar a esa actividad. Independientemente si van a administrar fondos o si van a administrar fideicomisos, tienen que tener una licencia, tienen que cumplir un sinnúmero de requisitos para que pueda salir al mercado. Es una exclusividad de las fiduciarias administrar fideicomisos mercantiles. Ninguna otra compañía en el Ecuador puede administrar ni fondos ni fideicomisos, solamente las administradoras de fondos y fideicomisos. ¿Por qué se hace esta regulación tan estricta? Precisamente por el carácter que tiene estas compañías de administrar patrimonios ajenos, y como es una actividad muy delicada, precisamente la ley regula con ciertos requisitos e incluso debe tener un capital de acuerdo a lo que vaya a operar. Por ejemplo, si una fiduciaria va a administrar fideicomisos mercantiles, la ley exige que tenga como un capital mínimo de $400,000. A medida en que
vaya a operar otra clase de negocios fiduciarios, como por ejemplo los fondos, se les exige otra clase de requisitos. Todas estas actividades que realiza la fiduciaria se reportan constantemente al órgano de control, que en este caso en el Ecuador es la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Recordemos que este ente tiene a su cargo el control y la vigilancia de las compañías mercantiles en general, el control y vigilancia de los otros actores que intervienen en el mercado de valores del Ecuador, como por ejemplo son las bolsas de valores, las compañías que se dedican a la calificación de riesgo en mercado de valores, las casas de valores, las fiduciarias, entre otros. Dependiendo si se administran fondos o fideicomisos, como ya les había mencionado, es el capital con el que va a operar la compañía. La segunda, por favor. Entonces ya habíamos hablado de la primera parte que conforma un fideicomiso, que en este caso sería la fiduciaria, pues, ¿no? La fiduciaria vendría a ser el representante legal del fideicomiso. Como ya habíamos hablado, existen los negocios fiduciarios y la ley los define como actos de confianza. Este término actos de confianza es por lo cual un constituyente, ¿verdad?, va a entregar uno o más bienes determinados, transfiriendo ya sea la propiedad o no. Ahí viene la gran diferencia entre fideicomiso mercantil y encargo fiduciario. En el fideicomiso mercantil hay una transferencia de dominio, en el encargo fiduciario no hay una transferencia. Entonces, esa es la principal diferencia. Fideicomiso mercantil, yo transfiero un bien, en el encargo fiduciario no transfiero un bien, pero sin embargo se establecen las gestiones que debe hacer la fiduciaria en ese encargo. Entonces, la ley clasifica los negocios fiduciarios en fideicomiso mercantil y encargo fiduciario. La tercera, por favor. Veamos el concepto legal del fideicomiso y del encargo fiduciario. Fideicomiso mercantil, en esta figura hay una persona llamada constituyente. Como lo habíamos dicho, ya habíamos hablado de la primera parte, que era la fiduciaria. Ahora vamos a hablar de la segunda parte, que es el constituyente. El constituyente transfiere bienes al fideicomiso administrado por la fiduciaria, quien se obliga a cumplir instrucciones de forma prudente y diligente a favor del mismo constituyente o a favor de un tercero llamado beneficiario. Aquí nos estamos dando cuenta que ya interviene un tercero llamado beneficiario. Entonces, recapitulemos. Hay una persona constituyente, puede ser una persona jurídica, puede ser una persona natural. Esa persona tiene un bien. Ese bien, ese constituyente, lo transfiere a un patrimonio autónomo llamado fideicomiso mercantil. Este fideicomiso mercantil va a tener la figura jurídica de ser una persona jurídica. ¿Y quién va a ser el representante legal de ese fideicomiso? La fiduciaria, que es la que tiene la licencia para administrar esta clase de fideicomisos. Entonces, esa fiduciaria, que es una compañía, una persona jurídica especializada, que está con licencia por parte de la superintendencia de compañía, va a ser la que va a administrar ese fideicomiso y muchos otros fideicomisos, porque esa es su actividad. La actividad de la fiduciaria es administrar fideicomisos y como es una actividad con fines de lucro, ella cobra un honorario, sería un honorario fiduciario por la administración de ese fideicomiso, porque se está estableciendo un negocio, así como las diferentes personas jurídicas establecen su actividad con fines de lucro, exactamente es el mismo caso como una fiduciaria. La fiduciaria
su objeto social único y su finalidad es administrar fideicomisos mercantiles y a cambio reciben una retribución que es un honorario que se pacta con el constituyente. En cambio, en el encargo fiduciario, el constituyente no transfiere bienes, pero sin embargo le establece al encargo ciertas cuestiones administrativas, ciertas cuestiones para que pueda desarrollar la fiduciaria a través del fideicomiso. Siguiente, por favor. La número 4. Javier, tenemos una pregunta. Sí, por favor. Por parte de nuestro colega Ángel María Fierro Martínez de Colombia. Nos dice lo siguiente: buenos días, colegas. Una pregunta. La base de los $400.000 también hacen parte de la masa junto a los fideicomisos mercantiles o solo cumplen de respaldo económico. Ok, gracias. La fiduciaria, para poder operar en el mercado, la ley le exige que tenga un capital de $400.000. Ese capital de $400.000 va a servir para que tenga su propia estructura, para que tenga su personal, para que tenga también las herramientas tecnológicas. Una fiduciaria en el Ecuador tiene que tener un software particular para administrar los fideicomisos y los encargos fiduciarios. Este capital de $400.000 es totalmente diferente al capital y al patrimonio que pueda tener cada uno de los fideicomisos mercantiles que va a administrar. La ley impide que se mezclen esos patrimonios, porque la fiduciaria, al ser el administrador de un patrimonio que es ajeno, mal podría mezclar con su propio patrimonio. Es más, eso está prohibido. Por eso es que la fiduciaria tiene que mantener la contabilidad de cada uno de sus fideicomisos que administra de forma separada de su propio patrimonio, porque si no estaríamos incurriendo en que estamos mal administrando el patrimonio de las personas que nos confían precisamente para poder llevar a cabo un negocio determinado. Sí, gracias, Javier. Estamos en la hoja 4. Ok. Entonces, recordemos cuáles son las partes del negocio fiduciario. Ya habíamos hablado de la fiduciaria, ya habíamos hablado del constituyente, que en este caso puede ser una persona natural o una persona jurídica, en donde transfiere bienes. En el caso del encargo fiduciario no se transfiere bienes, sino que más bien se establece unas instrucciones para una determinada acción que va a hacer la fiduciaria en pro de administrar lo que le han confiado. También existe la figura de constituyentes adherentes. No es otra cosa, como su palabra lo indica, que un tercero, después de haber constituido un fideicomiso, otra persona se va a adherir, es decir, va a formar parte de ese fideicomiso. Les pongo un breve ejemplo. Supongamos que una persona determinada va a constituir un fideicomiso porque quiere desarrollar un negocio en particular, pero en el camino se da cuenta que necesita un inversionista adicional. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Le dice a la fiduciaria: yo necesito que esta otra persona forme parte de mi negocio, porque esta otra persona también va a transferir bienes, ya sean bienes inmuebles, bienes muebles, ya sea tecnología, ya sea derecho de marca, una infinidad. Eso es lo ventajoso de los fideicomisos, que se pueden aportar toda clase de bienes que sirvan precisamente para el objeto. Entonces, esa persona que se adhiere va a tener la calidad de constituyente adherente, siempre y cuando el fideicomiso lo contemple desde su constitución. Es decir, yo puedo constituir un fideicomiso con un constituyente determinado, pero en el mismo contrato del fideicomiso yo tengo que prever
que a futuro se pueden incorporar constituyentes adherentes. Ahora, esto no es tampoco tan cerrado. Esa es la ventaja de este tipo de negocios, la flexibilidad. ¿Qué pasa si yo no lo puse en un principio en el contrato de fideicomiso? No hay ningún inconveniente, se puede hacer una reforma a ese contrato y se establece la figura de constituyente adherente. Esa es la flexibilidad que se da en estos casos para manejar los fideicomisos mercantiles. Y vamos a ver la última parte de quién interviene en el negocio fiduciario, llamado beneficiario. Este beneficiario puede ser el mismo constituyente inicial o puede ser una tercera persona que se ha estipulado para que reciba los beneficios del negocio fiduciario. Por ejemplo, el típico ejemplo de que ponen cuando nos enseñan en la universidad sobre el fideicomiso mercantil, que un padre de familia desea en vida distribuir los bienes que van a heredar a sus hijos. Entonces, él es el propietario de los bienes. Supongamos que tenga 2 o 3 casas y tenga asimismo 2 o 3 hijos. Constituye un fideicomiso porque él es el propietario de los inmuebles, los aporta al fideicomiso, se desprende de esa propiedad, el fideicomiso pasa a ser el propietario y ahí él designa como beneficiario a cada uno de sus hijos. Designo beneficiario de esta casa a mi hijo Juan, a mi hijo Pedro, a mi hija María, etc. Entonces ellos son beneficiarios, pero el constituyente sigue siendo el papá. Entonces el constituyente, mientras esté en vida, ¿él qué le dice a la fiduciaria? Esos bienes que yo los entregué al fideicomiso, que es propietario el fideicomiso, entrégamelos en comodato. ¿Qué es un comodato? Es un préstamo de uso a título gratuito. Entonces, el padre de familia se despoja de la propiedad, pero sin embargo va a mantener en comodato para poder ya sea usarlo, ya sea darlos en arrendamiento, e incluso le puede dar en arrendamiento a sus propios hijos. Entonces, a futuro, ¿qué es lo que puede pasar? Que el mismo constituyente le diga al fiduciario, transfiérele la propiedad a mis hijos. Entonces, esa puede ser una de las tantas finalidades con las que se crea un fideicomiso. Este es el ejemplo más sencillo. Más adelante vamos a ver otros ejemplos ya enfocados en el área comercial, en el área corporativa e incluso en el área de inversiones. La número 5, por favor. Vamos a hablar la diferencia principal entre un encargo fiduciario y un fideicomiso mercantil. ¿Qué es un encargo fiduciario? En esta figura, el constituyente da instrucciones a la fiduciaria para que cumpla diversos objetos, como por ejemplo, invertir, custodiar a favor del constituyente o del beneficiario. En esta figura, a diferencia del fideicomiso, como ya lo habíamos hablado, no existe transferencia de la propiedad ni tampoco se constituye una persona jurídica. Pongamos un ejemplo para tener más claro este esquema. Supongamos que 2 personas, acreedor y deudor, han tenido relaciones comerciales y resulta que uno de ellos quiere que se realice una entrega de cierta mercadería bajo ciertas condiciones. ¿Ya? Supongamos que se hayan deteriorado las relaciones comerciales y no hay una confianza, pues, ¿no? Entonces acuden a una fiduciaria y le dicen, ok, acreedor, esta persona que me debe dinero me va a pagar ya no con dinero, sino que me va a pagar a través de una dación en pago, que no es otra cosa que en vez de haberme pagado con dinero, me van a pagar con mercadería, ¿ya? Y han aceptado, pero sin embargo quieren que entre un tercero, un especializado, que en este caso sería la fiduciaria, para que verifique ese cumplimiento. Entonces aquí, ¿cuál sería
el objeto? El objeto de este encargo fiduciario es de que la fiduciaria verifique precisamente que la mercadería que va a entregar el deudor a favor del acreedor cumpla con las condiciones que se han pactado. Entonces se suscribe un contrato de encargo fiduciario, la fiduciaria va a tener que verificar específicamente que la mercadería que está entregando al acreedor cumpla con esas condiciones. Eso es un contrato de encargo fiduciario y por esa labor, esa actividad, la fiduciaria va a cobrar un honorario. Otro tipo de encargo fiduciario es, por ejemplo, de que el constituyente realice una inversión y quiere que la fiduciaria vaya y controle que esas inversiones estén amparadas en lo que él había contratado. Entonces, aquí no se constituye una persona jurídica, sino más bien son labores que realiza la fiduciaria a favor de este constituyente o puede ser a favor de un tercero. Entonces, esas labores son precisamente las que realiza la fiduciaria como una persona especializada en este tipo de negocios fiduciarios. El siguiente, por favor, el 7. Como habíamos dicho, los encargos fiduciarios tienen diferentes aplicaciones que incluso pueden facilitar los negocios que quieran realizar las personas. En un encargo, recordemos que el constituyente es quien da a la fiduciaria las órdenes y las instrucciones para encargarle en sí ciertos actos sin entregarle la propiedad. Ahí tenemos varios ejemplos: reemplazos de garantía bancarias, garantías de entrega de cosas condicionadas a la ocurrencia de un hecho, como habíamos mencionado. También se pueden invertir valores a la cuenta del constituyente o a favor de un tercero llamado beneficiario. Entrega de custodia de documentos. También la fiduciaria puede encargarse de custodiar documentos, como por ejemplo licencias de marca, puede custodiar también bonos, administrar también fondos que puedan provenir de compradores de proyectos inmobiliarios, previa a la declaratoria de un punto de equilibrio, que es lo que norma para las construcciones aquí en el Ecuador. Y así hay un sinnúmero de opciones que se podrían dar en este caso a los encargos fiduciarios. El 8, por favor. Entonces ya habíamos visto, sí, tenemos una pregunta, por favor. Si utilizamos la fiduciaria para despojarnos de los bienes mediante transferencia, eso tiene su efecto de distribución. Sí, estoy leyendo. Nuestro colega Ángel María Fierro Martínez de Colombia nos pregunta lo siguiente: si utilizamos la fiducia para despojarnos de los bienes mediante transferencia, ¿cuándo esto tiene su efecto de distribución de bienes herenciales? Ok. A ver, hay que hacer una diferencia. El fideicomiso mercantil no se puede saltar las reglas de la sucesión, no se puede saltar lo que establece la legislación ecuatoriana en cuanto a los derechos de los herederos. En el primer ejemplo que puse, que cuando el padre de familia transfiere los bienes a un fideicomiso mercantil, contablemente él está transfiriendo el bien inmueble, pero a su vez va a tener como contrapartida derechos fiduciarios. Estos derechos fiduciarios también son activos. Por lo tanto, si el padre de familia aportó una casa que vale $100,000, él va a tener derechos fiduciarios por los $100,000 también. O sea, su patrimonio no disminuye ni tampoco se pierde. Simplemente ya no va a tener el activo fijo de bien inmueble, sino que va a tener el activo derechos fiduciarios por el mismo valor. Hasta ahí. Ahora, ¿qué pasa con los derechos hereditarios? La persona
la persona, supongamos que siga manteniendo la calidad de constituyente en un fideicomiso y en ese fideicomiso sigue el bien inmueble. Entonces, la persona fallece, ¿verdad? La persona fallece, no es que el fideicomiso deja de existir, no. Esa persona que fallece, que tiene el derecho de constituyente, esos derechos entran a la masa universal de los derechos hereditarios, en este caso de sus herederos. Entonces, ¿qué es lo que ahí opera? Los herederos tienen derecho ¿a qué? A pedir los derechos fiduciarios de su extinto padre. O sea, el fideicomiso no está yéndose en contra de los derechos hereditarios. Simplemente esto se hace en vida de tal manera que pueda distribuirse en vida los bienes si es que desea el constituyente. Por eso es que siempre recalcamos que los bienes no se pueden saltar las reglas de la sucesión, pues, ¿no? Ok, continuemos. Ya habíamos tenido la diferencia entre un fideicomiso mercantil y el encargo fiduciario. La ley también los llama patrimonios autónomos, y esto tiene relación con lo que nos hacían en la primera pregunta, de que si los patrimonios de la fiduciaria y los patrimonios que administra de los fideicomisos se mezclan. Definitivamente no. Cada fideicomiso tiene su propio patrimonio autónomo. Cada fideicomiso tiene su propia contabilidad, porque recordemos que la ley al fideicomiso mercantil le da la figura jurídica de darle personalidad. Así como las compañías tienen personería jurídica, los fideicomisos mercantiles también tienen personalidad jurídica. Los fideicomisos mercantiles en materia tributaria son catalogados como compañías mercantiles, también obviamente con ciertas excepciones tributarias y de controles y obligaciones tanto laborales, tanto societarios. Pero en sí el fideicomiso mercantil es un patrimonio autónomo, muy independiente del patrimonio de hasta incluso del mismo constituyente y mucho más de la fiduciaria que lo administra. En el fideicomiso mercantil se dice que el constituyente transfiere de manera temporal e irrevocable la propiedad de muebles o inmuebles corporales o incorporales. Aquí hagamos un paréntesis. Cuando dice de manera temporal e irrevocable, ¿qué es temporal? Porque la ley dice que un fideicomiso mercantil máximo puede tener una vigencia de 80 años. Independientemente de que nosotros establezcamos que puede tener una vida útil de los 80 años, pero supongamos que el negocio que yo quiero desarrollar está establecido para 5 años, eso es perfectamente. ¿Qué dice que es irrevocable? Irrevocable en el sentido de que una vez constituido el fideicomiso, el constituyente no es que se puede echar para atrás o simplemente dice, no, ya no quiero, no. Aquí es un contrato. Al ser un contrato, tienen que estar todas las partes de acuerdo. Eso no impide que, obviamente, se pueda finiquitar el fideicomiso de manera anticipada si todas las partes se ponen de acuerdo, pues, ¿no? De ahí vamos a la parte en que se transfieren las propiedades. Estamos hablando que se transfiere bienes muebles, inmuebles, corporales o incorporales. Por ejemplo, yo puedo transferir, si yo soy dueño, tengo una marca de servicios, una marca de producto, yo bien podría transferir esa marca al fideicomiso, porque no excluye solamente los bienes corporales, sino como a los bienes incorporales, que serían en este caso los derechos. Yo puedo incluso transferir mi derecho a futuro de acreencias. Supongamos que yo tenga un contrato celebrado con un proveedor en donde yo tengo a futuro derecho de percibir cierta cantidad de dinero y por liquidez yo necesito negociar ese derecho. Es como cuando uno vende o compra facturas a futuro, entonces asimismo yo puedo transferir ese derecho para que nosotros podamos tener la liquidez, pues, ¿no? Eso es así. Okay. Una vez constituido el fideicomiso
fideicomiso se constituye por escritura pública por norma. Perdón, tenemos una inquietud, Víctor. Perdón, tenemos una pregunta. Nos dice Joenny Pérez, ¿puedo transferir el derecho de mi fideicomiso con el objetivo de tener los fondos? Sí, correcto. Una persona puede, ahí entra la figura de la cesión de derechos. Supongamos que ya tengo ya constituido el fideicomiso y deseo ceder mis derechos, plenamente se puede hacer y entraría en una negociación de en cuánto se lo vende, pues, ¿no? Gracias. Ok. Nos habíamos quedado en que el fideicomiso se constituye por escritura pública. Este fideicomiso se transfieren los bienes. Yo tengo que sacar el registro único de contribuyentes ante el Servicio de Rentas Internas del Ecuador, que es el órgano que regula en materia tributaria. Cada fideicomiso, la ley dice que debe tener una denominación peculiar señalada por el constituyente en el contrato, de tal manera de identificar a otros fideicomisos. Por ejemplo, normalmente saben poner nombres de acuerdo al desarrollo del negocio que van a hacer. Supongamos que van a hacer una urbanización a través de un fideicomiso. Entonces, ahora se está acostumbrando a poner nombres asociados a las urbanizaciones. Por ejemplo, Fideicomiso Girasol, que va a desarrollar la urbanización Girasol en determinado sector. O, por ejemplo, Fideicomisos Hermanos Grijalva, que es un fideicomiso de protección patrimonial familiar de los hermanos Grijalva, pues, ¿no? En el fideicomiso mercantil, la fiduciaria se encarga de administrar los bienes con el fin y objeto de cumplir determinada actividad. De Ángel María tenemos una... Sí, nos dice Ángel María Fierro lo siguiente. En Colombia hubo un presidente de la República que entregó todos sus bienes en fideicomiso por sus 4 años para demostrar transparencia entre los bienes del Estado y sus propios. Ya, en este caso, obviamente es una cuestión política. ¿Qué es lo que muchas personas piensan que el fideicomiso es un mecanismo para evadir responsabilidades? Recordemos que lo que estamos hablando aquí es de un fideicomiso mercantil regulado por el Ecuador. Hay jurisdicciones extranjeras en donde los fideicomisos mercantiles tienen una regulación sumamente estricta y hasta confidencial. En el caso del Ecuador, los fideicomisos mercantiles no son confidenciales. En primer lugar, porque están constituidos por escritura pública y cualquier persona puede ir a una notaría y pedir la documentación, porque eso es un documento público, ¿ya? Entonces, en cuestiones de protecciones patrimoniales, al menos en el Ecuador, los fideicomisos mercantiles no tienen esa particularidad de tener confidencialidad en ese sentido. Es público lo que está en los registros de los notarios, pero de ahí, si nos vamos al sigilio bursátil, el sigilio bursátil no es otra cosa como el sigilio bancario, pero aplicado al mercado de valores. Yo como fiduciaria, yo tengo que mantener la confidencialidad de los patrimonios que estoy administrando. Yo no puedo salir al público y decir, mi cliente tiene un fideicomiso mercantil en donde tiene tales y tales cosas. No, eso es el sigilio bursátil. Otra cosa es de que venga una autoridad de control y me requiera a mí, fiduciaria tal, infórmeme si tal persona tiene, es constituyente o beneficiaria en un fideicomiso mercantil que usted administra, ahí sí yo por ley tengo que informarle. Pero si viene un tercero, si viene cualquier persona y me dice, oiga, es verdad, o si viene la prensa, que es lo más común, díganos si tal persona tiene un fideicomiso y yo no lo puedo hacer, estoy prohibido por ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
que precisamente si yo fuera una persona políticamente expuesta, hay ciertos mecanismos para transparentar la información. Entonces, la persona que va a ocupar un cargo público necesariamente tiene que hacer una declaración juramentada de sus bienes y entre ellos tiene que también declarar si es constituyente o beneficiario de un fideicomiso mercantil. Gracias. La 10, por favor. Hemos hablado del aporte al fideicomiso mercantil. Pero, ¿qué es en sí un aporte? El aporte es la transferencia de bienes de todo tipo, como habíamos hablado, al fideicomiso para que cumpla un bien determinado. Y esta persona que aporta el bien es la que se convierte en constituyente del fideicomiso. Entonces, recordemos, ¿quién tiene la calidad de constituyente? Solamente la persona que aporta los bienes. El beneficiario, que es el que está establecido en el fideicomiso, no aporta ninguna clase de bienes. Ahora, el mismo constituyente puede ser también beneficiario. Por eso es que decíamos que no es necesario o no es obligatorio que exista un tercero que vaya a ser declarado como bien, como beneficiario. Entonces, una persona que aporta los bienes también puede ser a su vez el beneficiario. Entonces, en el esquema que ustedes ven en pantalla, el constituyente aporta los bienes a este fideicomiso. Entonces, ese constituyente ya deja de ser el propietario, ¿verdad? Ya no tiene el bien inmueble que ponemos de ejemplo, que vale $100,000, sino que ahora va a tener derechos fiduciarios por $100,000. Entonces, en la contabilidad del fideicomiso, va a establecerse que dentro de ese patrimonio va a haber una casa que vale $100,000. A su vez, si el constituyente está obligado a llevar contabilidad, va a registrar y va a cambiar las cuentas, ya no va a tener el activo bienes inmuebles por $100,000, sino que va a tener el activo derechos fiduciarios por los $100,000. Pasemos a la 11, por favor. ¿Qué recibe el constituyente por su aporte? Es lo que habíamos mencionado. Al aportar bienes, el constituyente recibe derechos fiduciarios. Estos derechos son activos e equivalentes a la inversión. Aporta los bienes, recibe derechos fiduciarios de beneficiario. Siguiente, por favor, la 12. ¿Qué son los derechos de beneficiarios? Como fue mencionado previamente, estos derechos son los que recibe por aportar bienes al fideicomiso y se reciben en un valor igual. Si se aportó una casa de 100, se recibirá derechos fiduciarios por el mismo valor. Estos derechos le dan a la facultad a la persona tomar decisiones sobre los bienes dentro del fideicomiso. Aquí quiero hacer un paréntesis. Recordemos que la fiduciaria es la representante legal de ese fideicomiso. Sin embargo, dentro del contrato de constitución se establecen las instrucciones que deberá otorgar, en este caso, el constituyente para la administración del fideicomiso. Supongamos que la persona que aporta la casa, ¿verdad?, quiere que en esa casa se la arriende por 2 o 3 años, que después de esos años la casa ya entre a la venta y que la fiduciaria se encargue de la venta. Esas instrucciones bien las podría dar dentro del mismo contrato o bien las podría dar después. A eso se refiere con la facultad de dar instrucciones a la fiduciaria. Entonces, yo soy el constituyente del fideicomiso, le digo a la fiduciaria, ok, ese determinado bien que está dentro del patrimonio autónomo, vamos a arrendarla por tantos años. Resulta que al primer año ya el arrendatario se fue y se terminó el contrato de arrendamiento, pero a mí me interesa vender el bien inmueble. Entonces,
le doy la instrucción a la fiduciaria para que se encargue de la venta del bien inmueble. O otra forma también de dar instrucciones, supongamos que la casa hay un comprador, pero el comprador dice, no me interesa tanto comprar la casa, sino que yo prefiero que se mantenga dentro de la propiedad de un fideicomiso. Ok, entonces el constituyente que aportó va a cederle los derechos a este comprador. Entonces el comprador se convierte en un constituyente cesionario. Y es decir, que el constituyente inicial ya se despoja de esos derechos fiduciarios porque los ha vendido. Entonces, el comprador no es que va a ser propietario de la casa, no, va a ser propietario de los derechos fiduciarios sobre ese fideicomiso y que ese fideicomiso es el propietario de la casa. Ese también sería una forma de negociación. La 13, por favor. Aquí vamos a entrar a algo más interesante, que son los tipos de fideicomisos mercantiles. La ley ecuatoriana habla de 5 tipos de fideicomisos mercantiles, pero no es que los clasifica, sino más bien los nombra como los más comunes, independientemente de que de acuerdo a cada negocio se pueda establecer una clase de fideicomisos. ¿A qué me refiero? Tenemos clasificación de fideicomiso de inversión, fideicomiso de garantía, fideicomiso de administración, fideicomiso inmobiliario y fideicomiso de titularización. Esos son los 5 que establece la ley ecuatoriana. Pero, sin embargo, la misma ley dice que esto no excluye o impide para hacer una recopilación o un mix de fideicomisos de acuerdo a la necesidad. Porque, por ejemplo, yo puedo tener un fideicomiso de administración que a su vez también sea de inversión y de garantía. O puedo también tener un fideicomiso de inversión y a su vez que sea un fideicomiso inmobiliario. También puedo tener lo que se llama un fideicomiso con fines sociales. Entonces, esa es la particularidad que le da la ley para no encasillarnos en determinado fideicomiso. ¿Ok? Vamos a hablar un poco de cada uno de estos fideicomisos a breves rasgos para que tengan una noción más clara. Sin embargo, en lo que se refiere al fideicomiso de titularización, no vamos a profundizar porque ya es un tema mucho más técnico y más bien quiero enfocarme en las figuras que son más conocidas y de aplicación común, pues, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Abogado, sí. Una pregunta, ¿no? En alguna ocasión me consultaba un cliente, me dice, Víctor, tengo mis hijos, tengo mis bienes, pero me preocupa que como ya se casan, se van a casar, tengo la preocupación de que los esposos, las esposas se adueñen de los bienes por algún tipo de circunstancias X, Y, Z. ¿Puedo en el fideicomiso asegurar que estos bienes no sean distribuidos de una manera errónea para que un tercero no se aproveche? Claro que sí. Se puede establecer un fideicomiso con reglas claras que determinado bien solo podrá ser utilizado por determinada persona. ¿Ya? Recordemos una cosa, supongamos que la preocupación del padre de familia es de que los yernos o las nueras no tengan injerencia en la administración de dichos bienes, pues, ¿no? Cuando una persona se casa, estamos hablando de legislación en el Ecuador, cuando una persona se casa, los bienes que adquirió antes de celebrar el matrimonio no entran a la sociedad conyugal. Supongamos que el padre de familia le donó una casa en estado civil soltero, eso no entra dentro de la sociedad. Pero, ¿qué pasa si le dona ya una vez
casado, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos hablando de cuestiones de que entraría o no a la sociedad conyugal. En este caso, en el fideicomiso, él para proteger el patrimonio, recordemos que el constituyente es el padre de familia, en este caso, puede designar de beneficiarios a los hijos con estipulaciones en concretas que solamente los hijos pueden administrar o disponer de esos bienes. A lo que me refiero de disponer, estamos diciendo que el beneficiario incluso puede dar instrucciones para que ese bien inmueble se lo venda e incluso el producto de esos dineros se vayan destinados a un constituyente determinado. Pero lo que no podemos, como les repetía, es saltarnos las reglas de la sucesión. ¿Qué pasa si el padre de familia, aunque no esté constituido el fideicomiso, esos bienes que son del padre de familia, que también con la cónyuge, el 50% entraría a la masa hereditaria y los hijos heredarían ese 50% y sobre eso no intervienen por la legislación ecuatoriana, los bienes hereditarios no entran a la sociedad conyugal de estos herederos, pues, ¿no? ¿Qué tipo de fideicomiso sería? Algo rápido. ¿Qué tipo sería? Puede ser un fideicomiso de administración con reglas claras de establecer quién va a tener la administración o quién va a encargarse de, de transferir esos bienes o quién se va a encargar de administrarlos, de arrendarlos. O sea, esa es la ventaja de este tipo de figuras que pueden establecer cuáles son las condiciones que deben cumplirse. Vi que tenemos unas preguntas. Ángel María, no sé si es una pregunta o una reflexión. Nos dice, ¿el fideicomiso puede constituirse mediante testamento? No, no. El fideicomiso lo constituye una persona viva, empezando ahí. Entonces, de lo que entiendo, puede constituirse por un testamento. No, supongamos que el padre de familia, de lo que quiero entender la pregunta, el padre de familia quiere dejar un testamento y en el testamento dice, debe constituirse un fideicomiso. No, eso no se puede hacer, porque el fideicomiso se lo constituye con personas vivas. Muchas gracias. Continúo con la 14. Vamos con la primera clase de fideicomiso, un fideicomiso de inversión. Como su nombre lo indica, ¿cuál es el objeto? Invertir. Supongamos que una compañía, ahora vamos a dar ejemplos un poco más corporativos, ya salgamos un poco de ejemplos familiares que son los que normalmente se nos vienen como ejemplo. Veamos un ejemplo corporativo. Una compañía, ¿verdad? Una compañía, supongamos que estamos en años de pandemia, supongamos que en el 2019 tuvo una excelente utilidad, ¿verdad? Tuvieron muy buenos resultados y resulta que tienen un patrimonio fuerte, ¿verdad? Y deciden invertir eso de ahí. ¿Qué es lo común que harían? Lo común que harían es invertir en mercado de valores, en bonos, en cuestiones de bancos, etcétera, ¿verdad? Pero resulta que ha tenido un problema. Ha tenido un problema, por ejemplo, que tiene determinados juicios, entonces quiere proteger su patrimonio, pues, ¿no? Entonces constituye un fideicomiso en donde aporta dinero, ¿ya? Con la finalidad de que el fideicomiso, a su vez, lo invierta en determinadas cuestiones que deben estar plenamente identificados. Supongamos que el fideicomiso va a comprar bonos. Supongamos que el fideicomiso va a invertir en emisión de obligaciones. Emisión de obligaciones que están dentro del mismo mercado bursátil, pues, ¿no? Entonces, el fideicomiso se va a encargar de ver la mejor opción. Recordemos que los fideicomisos y la administración fiduciaria es una actividad de medios, más no de resultados.
la fiduciaria mal podría garantizarle un resultado concreto. La fiduciaria lo que hace es ver todos los mecanismos y asegurarse que se cumplan las expectativas, ¿verdad? Pero tampoco puede asegurar un rendimiento, eso está prohibido. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esta compañía viene, invierte, entrega el dinero al fideicomiso y a su vez el fideicomiso puede invertir ya sea en emisión de obligaciones, ya sea en proyectos inmobiliarios también, y recibe ese rédito. Ese rédito se lo transfiere a la compañía. Estas también son fuentes para liquidez, para negocios, como por ejemplo, supongamos que una compañía quiere expandir su planta industrial, ¿verdad? Quiere expandir su planta industrial, ya tiene el inversionista, pero resulta que el inversionista no está muy convencido con las garantías que le puede dar la compañía. Entonces dice, no, ok, yo le entrego el dinero, pero le entrego el dinero a un fideicomiso y el fideicomiso se va a encargar de darte el dinero a ti, ¿verdad? Para que tú puedas desarrollar la ampliación de tu planta industrial y el fideicomiso se va a encargar de que el dinero que yo estoy entregando para ese objetivo en concreto sea bien utilizado. De tal manera que si el fideicomiso ve e inspecciona que no se está realizando, se corta, porque normalmente se hacen planes de desembolso, pues, ¿no? Y podría ser un tipo. Y ahí, de esta manera, aquí ya estamos hablando de un mix. Estamos hablando de un fideicomiso de inversión y también de una administración, porque la administración, en este caso de la fiduciaria, sería verificar precisamente a través de especialistas en la materia de que el dinero destinado sí se está cumpliendo para la ampliación de la planta industrial. Eso podría ser plenamente válido, pues, ¿no? ¿Y qué es lo importante en este tipo de fideicomisos? Que las condiciones de la inversión estén plenamente establecidas en el contrato. No es a discrecionalidad de la fiduciaria. Si yo constituyo un fideicomiso de inversión, el constituyente me debe decir, ok, ustedes tienen que invertir en esto. Yo no puedo coger a discrecionalidad y ver en qué invierto. Es muy diferente con los fondos. En los fondos es diferente. Reciben el dinero y ellos tienen que establecer en qué se invierte y hasta cierto punto es discrecional porque ellos también están regulados para invertir en determinados segmentos. Pero ellos sí pueden decir, ok, vamos a invertir en comprar esta clase de acciones, esta clase de bonos, pues, ¿no? O esta clase de portafolios, dependiendo lo más rentable e informando siempre al cliente, porque de eso se trata. En estos fideicomisos, las reglas son más estrictas porque estamos moviendo dinero que es del cliente con la finalidad de obtener un rédito. Siguiente, por favor. La número 15. Aquí le estoy dando un esquema de cómo sería más o menos un fideicomiso de inversión. Vemos ahí que está la figura del fiduciario. El fiduciario constituye y administra el fideicomiso de inversión. Aquí vemos la figura de constituyente y beneficiario, que es el que está aportando el dinero para ser invertido. Entonces, el fideicomiso, ¿qué es lo que va a hacer? Va a invertir en inversiones específicas que están establecidas dentro del mismo contrato. E incluso va a tener portafolio de inversiones. De ahí, ¿qué es lo que hace el fideicomiso? El fideicomiso va a entregar la rentabilidad al constituyente. Asimismo, puede haber la figura de los constituyentes adherentes o beneficiarios. Supongamos que yo constituyo un fideicomiso con $100,000. ¿Ok? Y le digo a la fiduciaria, mira, con esos $100,000 yo quiero que ustedes inviertan en el proyecto inmobiliario de la urbanización Girasol. Le estoy dando una instrucción específica. El fideicomiso viene, analiza y invierte los $100,000 en esa urbanización. ¿Ok? Al año recibe un rédito de tanto por ciento. ¿Ok?
ese rédito entra al fideicomiso y me transfiere eso de ahí. ¿Ok? Entonces, el constituyente ve que es un negocio que está en marcha, es un negocio que la urbanización Estauro Girasol se va a terminar de culminar en 2 o 3 años. Entonces, resulta que le propone a otros inversionistas, mira, yo tengo este fideicomiso, está invirtiendo en esta clase de negocios, ¿quieres tú adherirte? Perfecto, entonces viene un tercero y se adhiere al fideicomiso y también aporta dinero. De esta forma ya no va a haber solamente un constituyente, sino que va a ser varios constituyentes. ¿Ok? Pasemos a la 16, por favor. No sé si hay una pregunta, Víctor. No, no. Ok. Fideicomiso de garantía. Este fideicomiso es bastante aplicable en materia de crédito. ¿Por qué? Supongamos que yo voy a hacer una venta de un bien inmueble, un complejo industrial, ¿verdad? Yo soy el vendedor y resulta que hay un comprador que está muy interesado en obtener ese bien inmueble, pero no tiene liquidez. O va a percibir cierto dinero a futuro. Pues no, pero ya quiere asegurar la compra de ese bien inmueble. ¿Ok? Entonces se plantea la siguiente figura. Yo como vendedor aporto el bien inmueble a un fideicomiso. Entonces yo soy el constituyente y nombro como beneficiario al comprador. Se estipula que ese fideicomiso es de garantía. ¿Por qué? Porque el bien inmueble, ¿verdad?, va a estar en el fideicomiso hasta que el comprador me termine de pagar en el plazo que hemos otorgado. De esa forma, el bien inmueble se va a liberar una vez que el vendedor reciba la totalidad del precio. Es decir, se aporta el complejo industrial, ¿verdad? O se aporta la casa, lo que sea, y una vez que reciba el precio, el vendedor, en este caso, le da la instrucción, o ya está establecida la instrucción en el fideicomiso, de que ese inmueble se lo transfiera al comprador. ¿Cuál es la ventaja de todo esto? La ley ecuatoriana establece que todo aporte, ya sea bien mueble o bien inmueble, a un fideicomiso, de cualquier clase de fideicomiso, no grava impuestos de transferencia. Por ejemplo, el impuesto de alcabalas, el impuesto de plusvalía. Cuando se hace una venta de un bien inmueble, se pagan esos impuestos. Normalmente, ¿quién asume el impuesto de alcabalas? El comprador. ¿Quién asume el impuesto de plusvalías? Lo asume el vendedor, salvo que en el mismo contrato de compra-venta se establezca que por acuerdo de las partes lo va a asumir determinada persona. ¿Ok? En este fideicomiso de garantía, lo importante es establecer qué pasa. Perdón, Víctor, ¿tenemos una pregunta? No, sí, pero continúa, ya mismo la hacemos, sino que alguien activó el micrófono. Ok, gracias. En este fideicomiso de garantía, como su nombre lo indica, está garantizando el cumplimiento de cierta obligación. En este fideicomiso de garantía, lo importante es establecer qué pasa al momento de un incumplimiento. Ahí va lo que se llama el procedimiento de ejecución. En este caso, supongamos que el comprador nunca cumplió con el pago del precio. En ese caso, se le restituye en este caso al vendedor, la propiedad, porque no se cumplió eso de ahí. Otro ejemplo a la inversa. Supongamos que esto más lo manejan las entidades bancarias.
supongamos que vamos a un banco a pedir un crédito. El banco siempre va, por normativa, a pedir garantías reales, pues, ¿no? Entonces, esta persona le dice, ok, yo tengo un bien inmueble, yo necesito que me presten $100,000. Y tengo este bien inmueble que vale $130,000. Entonces, el banco dice, ok, vamos a entregarte el dinero. ¿Qué es lo que normalmente hacen? Una hipoteca, ¿no? Todos conocemos en qué consiste la hipoteca y adicionalmente se crea esta figura del fideicomiso de garantía. El deudor transfiere la propiedad al fideicomiso y se nombra al banco como su acreedor, su beneficiario. De tal manera que el inmueble ya no va a estar a nombre del deudor, sino a nombre del fideicomiso. Y asimismo se establecen las reglas de que debe cumplir con el pago del préstamo. Si no paga el préstamo, ¿qué es lo que hace el fideicomiso? Establece un procedimiento de ejecución en donde el banco me dice, fideicomiso, tal persona que aportó el bien inmueble no ha cumplido con el pago del préstamo. Yo ya lo he requerido, ya le he exigido el pago, pero no lo ha cumplido. Entonces, ejecutemos la garantía, que no es otra cosa que la fiduciaria va a requerirle al deudor, señor, me están requiriendo la ejecución de la garantía. Demuéstrenme que usted lo ha pagado. Si no lo ha pagado, entonces yo entro al proceso de ejecución, que no es otra cosa que salgo para vender el bien inmueble. O también se puede establecer en este fideicomiso que se lo entregue en dación en pago al mismo banco. De esta forma, estamos viendo que es una manera más rápida de ejecutar esa garantía, porque lo tradicional sería ejecutarlo a través de una hipoteca, pero tendríamos que, en este caso, el banco tendría que hacer un juicio, ir ante un juez, demandar la garantía para que se vaya a embargo, para que se vaya a remate y producto de ese remate se pueda cobrar sus obligaciones, pues, ¿no? Entonces, esta figura del fideicomiso de garantía es bastante utilizada para las cuestiones de los créditos, pues, ¿no? 17, por favor. Aquí tenemos el ejemplo del fideicomiso de garantía. Tenemos al fiduciario, que ya sabemos que es el que administra el fideicomiso. Tenemos el fideicomiso como patrimonio autónomo. Tenemos la figura del acreedor y tenemos la figura de un constituyente o beneficiario, que es el deudor o podría ser garante. Miren, aquí estamos viendo ya que entra la figura de un garante o un tercero, que bien lo puede establecer el contrato del fideicomiso. El acreedor son el que va a tener el producto de los bienes. En este caso, el acreedor va a tener el derecho de dar instrucciones en el fideicomiso para que se cumpla con las obligaciones que han pactado previamente con el deudor, pues, ¿no? Si todo se cumple como se lo ha establecido, simplemente el fideicomiso lo que hace es o devolver los bienes a la persona que lo transfirió o cumplir con la determinada instrucción de que al cabo de cumplir el plazo de la obligación y que se haya pagado todo, transferir a determinada persona. La 18, por favor. Fideicomiso de administración. A lo largo de esta charla les he dado varios ejemplos en donde hemos visto bastante esta figura del fideicomiso de administración. Por algo es que se dice que es uno de los más versátiles y utilizados, porque de eso se trata, de administrar todo lo que legalmente sea posible y permitido y que también sea posible físicamente, pues, ¿no? En este fideicomiso el constituyente siempre va a aportar bienes al fideicomiso para que se cumplan determinadas administraciones y después de cierto tiempo se lo devuelve al constituyente o
se lo transfiera a un tercero. La fiduciaria es la que siempre va a cumplir con todas estas gestiones encomendadas. Aquí es muy importante establecer que estas gestiones tienen que ir de acuerdo al objeto de cada fideicomiso. Vamos a ver un poco de estos ejemplos de fideicomiso de administración. 19, por favor. Ok, veamos un ejemplo de fideicomiso de administración tenencia en donde se aportan varios bienes y se establece el uso comodato para una determinada persona. Volvemos con el ejemplo del padre de familia. Supongamos que el padre de familia tiene varios bienes inmuebles, pues no. Entonces resulta que quiere entregar en comodato, primero constituye el fideicomiso y de ahí el fideicomiso entra en comodato a favor de determinada persona para que ese comodatario pueda arrendar el bien inmueble. Tiene un hijo que no necesita vivir en ese bien inmueble, pero sí necesita tener liquidez. Entonces, el fideicomiso le entrega en comodato a ese hijo para que ese hijo pueda arrendarlo directamente y por ahí percibir esos ingresos a favor de determinado hijo, pues, ¿no? Entonces, se establece un objeto, se establece un tiempo de duración de estos fideicomisos para que puedan cumplir su finalidad. Hay muchas personas que constituyen fideicomisos para organizar su patrimonio y mantenerlos separados. ¿Cuál es la ventaja de los fideicomisos mercantiles? Cuando primero habíamos hablado de que los fideicomisos no pagan impuestos de transferencia cuando reciben los aportes. Esa es la primera característica. La segunda característica es que son bienes inembargables. ¿Qué quiere decir esto? Que esos bienes no pueden ser embargados ni por deudas del constituyente ni por deudas de la fiduciaria. Es un patrimonio autónomo. Supongamos que una persona que está en constante relaciones comerciales, ¿verdad? Entonces quiere separar su patrimonio, quiere separar los bienes que utiliza para la operación mercantiles y los bienes que utiliza para su uso personal o de su familia. Este es un tipo de fideicomisos que sirve para eso, de tal manera que están separados todos los bienes que son para la familia. Hay también, por cuestiones de negocio, supongamos que yo quiero invertir en una propiedad, pero no tengo suficiente dinero para hacerlo. Sin embargo, busco unos amigos y les digo, mira, yo tengo tanta cantidad de dinero, me parece atractivo comprar este bien inmueble, pero quiero que tú también formes parte de ello. Entonces, constituyamos un fideicomiso, aportemos cierta cantidad de dinero para que el fideicomiso compre ese bien inmueble y lo administre, lo arriende y con esos réditos nos entrega a nosotros. Eso también podría ser un tipo de fideicomiso de administración. Otro fideicomiso de administración también sería con el objeto de vender, comprar y vender bienes inmuebles y beneficiándose hasta cierto punto con ciertas excepciones de impuestos para el fideicomiso mercantil, como ya habíamos hablado, que cuando es la transferencia. Es decir, cuando se aportan bienes inmuebles al fideicomiso no se pagan impuestos de transferencia. Y asimismo, cuando se restituye, es decir, que se le devuelven los bienes a la persona que los aportó, tampoco hay impuestos de transferencia. Entonces, esa es una dinámica bastante atractiva. Ahora, si el fideicomiso vende o transfiere a un tercero, ahí sí hay impuestos de transferencia porque la ley solamente me dice que no hay impuestos cuando yo restituyo. En este caso no hay una restitución a la misma persona que los aportó. ¿Ok? Aquí quiero hacer un hincapié. Dice, asimismo, antes se acostumbraba a tener compañías fantasmas con solo el fin de tener bienes. Actualmente esto es más regulado y toda compañía debe tener una personal y una actividad. A ver, ¿qué es lo que pasaba? Muchas personas que tenían ya un patrimonio considerable constituían compañías
para que esas compañías sean a su vez las propietarias de sus bienes inmuebles, pues, ¿no? Entonces, esto fue una práctica hace muchos años atrás, porque supuestamente había la confidencialidad y el sigilio de que deberían tener las sociedades anónimas. Ahora las sociedades anónimas nos hemos palpado de que no son así, empezando desde que uno entra a la página web de la Superintendencia de Compañías del Ecuador y obtiene la nómina de accionistas de determinada compañía. Entonces, muchas personas que utilizaban incluso hasta constituir compañías en el extranjero, pero todo esto se ha ido regulando y todo esto se ha ido, por cuestiones de prevención del lavado de activos, hay que identificar al último beneficiario. Estas reglas están establecidas para todas las compañías e incluso para los fideicomisos. Nosotros tenemos que identificar siempre quién es el beneficiario final, quién es la persona natural que está atrás de toda esta estructura. Puede ser una estructura de compañías, puede ser una estructura de fideicomisos, pero la normativa del Ecuador y la normativa que también están impulsando las legislaciones de los otros países es precisamente identificar, más aún en los bancos, por estas cuestiones de las compañías offshore, de todo lo que hemos visto en la prensa, de los Panama Papers, de los etcétera, etcétera, pues, ¿no? Entonces, de eso, a eso se refería cuando incluso decían que habían grandes personalidades públicas que tenían sus bienes a través de compañías offshore. Siguiente, por favor. El fideicomiso de simple tenencia, como su nombre lo indica, este fideicomiso solamente va a ser el propietario de los bienes inmuebles y quien va a administrarlos va a ser el constituyente o el beneficiario a través de un comodato, que no es otra cosa, como yo les había dicho, un préstamo de uso para que administre. Entonces, el constituyente del beneficiario o el beneficiario va a ser quien va administrar, va a poder arrendar, va a poder hacer uso de este bien inmueble, pues, ¿no? O del bien que se lo aporte en sí. La 21. Este esquema es en base al ejemplo que les había dado. Sí. Continúa, por favor. Sí. Este esquema es en base al ejemplo que les había dado sobre una inversión entre socios, pues, ¿no? En este caso, hay un inversionista A, hay un inversionista B, hay un inversionista C. Cada uno va a ser constituyente y beneficiarios. ¿Qué es lo que van a hacer los inversionistas? Van a aportar dinero para la compra de bienes y reciben réditos en caso de haberlos una vez que se venda el inmueble. Pues, ¿no? Esto más bien, ¿por qué se crea todo esto? Por seguridad. Porque no es lo mismo entregar dinero, aunque sea una persona de confianza, que entregar dinero a un ente especializado que tiene precisamente una licencia que está regulada y que va a tener las reglas claras. Entonces, esto es una forma transparente de hacer una inversión para que se compre determinado bien inmueble. Porque les repito, no es lo mismo entregar el dinero a una persona, más aún si no la conoce, que para llegar a un fin determinado. Javier, tengo una pregunta. Bueno, para nuestros colegas que nos están escuchando acá en el Ecuador y en otros países. Aquí en el Ecuador se dio una situación con una empresa, no de fideicomiso, sino una empresa inversora, donde estamos hablando de más de 500 millones de dólares. Entonces, esos 500 millones de dólares se diluyeron, se invirtieron en varias compañías, aparentemente se desaparecieron. En el caso de los fideicomisos, puede ocurrir un mal uso de todas estas inversiones que ponga en una fiduciaria
¿podría darse, Javier, ese tema? Que lo mal utilicen, lo mal manejen. A ver, partamos de algo. Puede haber una estructura sólida, puede haber una legislación sólida, pueden haber controles sólidos, pero en el momento en que alguien quiera delinquir o apropiarse de bienes ajenos, eso nadie lo puede evitar, o más bien, se lo puede evitar con estos controles que estoy diciendo, pero no es infalible, a eso me refiero. Ya. Hasta ahora en el Ecuador no ha habido un caso en que una fiduciaria se haya apropiado de patrimonio que está administrando. Precisamente, ¿por qué? Porque ese control que se tienen a las fiduciarias por el órgano de control es sumamente estricto. Además, que los mismos constituyentes y beneficiarios están en constante información y se le debe presentar lo que se llama rendiciones de cuenta. Recordemos que el fiduciario es un ente especializado en administración de este tipo de negocios y al ser un ente especializado tiene que regirse por lo establecido en la ley y lo establecido también por el organismo de control. Hay una pregunta también de la señorita Pérez. Jenny No la Pérez. veo en mi pantalla. ¿Puedes leerla, por favor? No, alzó la mano. Quiere Ah, que le den la palabra. sí, Joeni Pérez, por favor, haga su pregunta. Sí, lo que voy a hacer es una aclaratoria en este caso. Generalmente usted puso un ejemplo sobre una empresa administradora de fondos, digámoslo así, que invirtió en varias compañías y el dinero se diluyó. Aquí, por ejemplo, yo trabajé en algún momento para una administradora de fondos de inversión, que es lo que hace, toma el dinero de los inversionistas y lo invierte con el objetivo de buscar algún tipo de rendimiento. Una cosa muy importante, cuando se decide invertir en una empresa, se evalúan los proyectos, entra una firma de auditores, una firma de abogados a ver cuál es el riesgo que tiene la empresa al invertir, la administradora, perdón, al invertir en ese tipo de compañías. Y en su defecto, si el negocio no se lleva a cabo o por alguna u otra razón se pierden los fondos, la empresa en la cual nosotros vamos a invertir tiene que asegurarnos a nosotros que nosotros no vamos a perder nuestro dinero. ¿Cómo se hace eso? Poniendo bienes en garantía, en este caso. Y algo muy importante, nosotros aquí en República Dominicana tenemos entes reguladores, los cuales están vigilantes a cada paso que nosotros le damos o cada uso que nosotros le damos al dinero de nuestros inversores, muy importante. Y somos nosotros como empresas responsables, digo nosotros, aunque ya no estoy ahí porque conozco un poco del mundo de las inversiones, somos nosotros como empresas responsables, tenemos que dar cuenta de ese dinero y en su defecto nosotros tenemos que hacernos responsables por ello. O sea, no es que el dinero se va a diluir, para eso están los entes reguladores, para controlar las inversiones que nosotros hacemos y hacernos aptos a nosotros para poder seguir manejando el dinero de otras personas, porque recuerden que ese dinero no es nuestro, sino de personas que ponen su confianza en las fiducias o ponen sus confianzas en la administradora de fondos de inversión con el objetivo de buscar algún tipo de rendimiento. Muy bien, ha sido nuestra colega Joeni Pérez de República Dominicana. Muchas gracias, Joeni. Y justamente lo que estábamos conversando, indicando con el abogado Recalde, lo que pasa es que aquí parece que hubo un contubernio, aparentemente, no lo podemos decir nosotros, y hay 500 millones de dólares comprometidos. Imagínate, si eso se llega a probar y se llega a determinar, entonces hay la complicidad de funcionarios públicos, administrativos y de otros países. Estamos hablando de 500 millones de dólares y algo más. Bien, Javier, tienes la palabra. Sí, pasemos a la 22, por favor. Aquí esto es otro ejemplo de la estructura de un fideicomiso de administración que se va a encargar de la compra de bienes y de la tenencia, pues, ¿no?
Es lo que ya habíamos hablado. Pasemos a la 23. Administración de flujos de negocio en marcha. Esto también es una figura corporativa bastante utilizada. Supongamos que una empresa, ¿verdad?, crea y aporta flujo a un fideicomiso para que este fideicomiso se encargue de hacer pagos, se encargue de administrar, incluso de cobrar incluso deudas, de pagar a proveedores, de pagar nómina, lo que se llama un departamento de tesorería offshore. Esto más bien se canaliza a través de lo que se llama la banca de servicios, para que de esta manera los flujos entran y salen dependiendo de la actividad en este caso, del constituyente. Un ejemplo en concreto, nosotros habíamos visto la administración del sistema público de transporte en determinada ciudad. Las personas se acercaban a los centros en donde compraban los boletos del transporte público, ¿verdad? Y ese flujo entraba directamente a la cuenta corriente en un banco a nombre de un fideicomiso. Esos flujos entraban a su vez mensualmente o quincenalmente, conforme lo hayan establecido, y se los destinaba a la compañía. La compañía a su vez decía, ok, de los flujos que entran, me invento un número, de los $30,000 que entran semanalmente por concepto de esos pagos, se destinan 10,000 para el pago de nómina y 10,000 para el pago de proveedores. De esa manera se administraban los flujos y el remanente se lo entregaba a la compañía. Esta es una figura también. ¿Qué es lo que se busca? Lo que se busca es descongestionar la administración de flujos por parte de una compañía, porque puede ser que la compañía no tenga una estructura o no le convenga tener más carga operativa, sino que simplemente contrata a un externo para que se encargue de esa administración de flujos. Siguiente, por favor. Otro ejemplo es una administración de pago condicional, que no es otra cosa que se suscribe un fideicomiso con la condición de que se realice el pago con la entrega de determinado bien. Es decir, está condicionada a realizar una actividad en concreto para el pago del bien. Siguiente, por favor. En la administración de flujos de proyecto inmobiliario. Esta es una modalidad que se ha implementado ya hace alrededor de 6 años en el Ecuador. Las compañías que realizan actividad inmobiliaria están constituyendo fideicomisos para captar los flujos que vengan de los promitentes compradores y de esa forma también alcanzar lo que se llama el punto de equilibrio en un proyecto inmobiliario. Les explico un poco en qué consiste el punto de equilibrio de un proyecto inmobiliario. Tiene que ver con los recursos que se necesitan, con los permisos que se necesitan para ver que tal proyecto es viable y que puede empezar o que es ya factible de realizarlo. Entonces, la normativa ecuatoriana establece ciertos requisitos para las compañías que desarrollan los proyectos inmobiliarios, que, por ejemplo, tienen que salir al mercado a captar dinero de los promitentes compradores y establecen que solamente pueden recibir hasta un tanto por ciento previo a la suscripción de una promesa de compra-venta a través de escritura pública, es decir, a través de un documento ante notario público, pues, ¿no? Entonces, de esa manera, ellos garantizan que los dineros que están recibiendo por parte de los promitentes compradores se destinen exclusivamente a eso y que esos dineros
no puedan ser utilizados en el proyecto hasta que no se cumpla el punto de equilibrio, porque el punto de equilibrio es cuando ya tienen todos los permisos y ya el proyecto es viable, de tal manera que no se perjudique en este caso a los clientes. Víctor, recuerda que hace 3 o 4 años, o si no es un poquito más, hubo en nuestro país varios escándalos por empresas promotoras inmobiliarias que estafaron al público. Entonces, precisamente a partir de esa, ¿qué es lo que hacían? Captaban dinero, ¿verdad? Y no tenían el proyecto inmobiliario consolidado, de tal manera que esos dineros que se captaron de los clientes fueron diluidos, fueron estafados, entonces ya entraron en un ámbito penal de estafa, pues, ¿no? Entonces hubieron varias reformas a la legislación ecuatoriana en donde hacían que los dineros que entreguen los clientes para proyectos inmobiliarios sean blindados y tengan ciertas garantías, porque recordemos que estos proyectos pueden o no desarrollarse, pero no tienen por qué salir perjudicados los clientes. Entonces, en base a estas normas, ¿qué es lo que se buscaba? Que el dinero entregado esté protegido. Entonces, supongamos, les pongo un ejemplo. Yo deseo adquirir una casa, un departamento donde están desarrollando, pues, ¿no? Lo que se llama la compra en planos, pues, ¿no? Me dicen, ok, esto vale $80,000, un departamento. Este departamento vale $80,000, usted va a pagar la entrada un porcentaje, de ahí a los 2 años tiene que acceder a un crédito hipotecario, ok. Entonces, ¿qué es lo que hacen los constructores? Los constructores normalmente se financian un 30%, de ahí se financian otro 30% con lo que entran de las promesas de compra-venta. Entonces, ¿qué es lo que hizo la legislación ecuatoriana? La legislación ecuatoriana condicionó, primero, que donde se va a desarrollar el proyecto tenga la autorización del propietario, porque muchas veces venía el promotor y decía, ok, voy a desarrollar este proyecto inmobiliario, pero ni siquiera era propietario del inmueble. Entonces vinieron la legislación y se reformó diciendo que para desarrollar un proyecto inmobiliario, salir al mercado y captar el dinero, deben tener la autorización del dueño del proyecto. Porque ¿qué era lo que pasaba? Venía el que estaba desarrollando el proyecto inmobiliario, conversaba con el dueño del terreno donde es el propietario y le decía, ok, yo tengo un compromiso de comprarte ese terreno, ahí en ese terreno voy a construir edificios, etcétera, etcétera. Entonces el dueño del terreno decía, ok, negociemos, ya una vez que tengas el dinero yo te lo vendo. Entonces la otra persona captaba el dinero, entonces ahí es donde venían las estafas, porque ese dinero nunca se utilizó para comprar el terreno, entonces muchas personas salieron perjudicadas en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que se buscó? Normar todo eso. Entonces se pusieron reglas estrictas tanto como para los constructores que se dedican a esta actividad, como también para los fideicomisos inmobiliarios, porque los fideicomisos inmobiliarios tienen una estricta normativa para precisamente precautelar los intereses de los promitentes compradores, pues, ¿no? Pasemos a la siguiente, por favor. Administración de flujos de construcción. Esto está ligado a los proyectos inmobiliarios, si bien el constructor lo desarrolla directamente, quiere que los flujos los administre determinada persona. De esa forma, se aporta el terreno, ¿verdad? Puede aportar la construcción, pueden aportar incluso los flujos que se puedan obtener por parte de los promitentes compradores. Siguiente, por favor. Aquí eran algunos ejemplos de lo que son los fideicomisos de administración y vamos a entrar al último clase de fideicomisos, que es el inmobiliario, que es el más complejo de todos los que hemos visto.
Siguiente, por favor. Veamos qué es el fideicomiso inmobiliario. En el fideicomiso inmobiliario se lo realiza con la finalidad de administrar la construcción de un proyecto inmobiliario que lo vamos a comercializar y que vamos también a encargarnos de la construcción. ¿Ok? En este fideicomiso, ¿qué es lo importante? Lo importante es aportar el terreno en donde se va a construir el proyecto inmobiliario y también aportar los flujos, ya sean directamente del constituyente o ya sea también de financiamiento bancario o también de lo que se capte del público con las promesas de compraventa. En este caso, la fiduciaria es la que se encarga de todos los aspectos que envuelve el proyecto, como son elaboración de contratos, registro contable de bienes, todos los aportes de los constituyentes y aquellos que ingresan por concepto de las ventas que ya les había mencionado, de los flujos, el área de comercialización, etc. Este fideicomiso es de mucha utilidad para las compañías que desarrollan proyectos e incluso los grandes proyectos inmobiliarios en el país se desarrollan en el Ecuador, se desarrollan a través de fideicomisos inmobiliarios. Pasemos al esquema, por favor. Ok, en este esquema se lo hace más visible. El fideicomiso inmobiliario integral, ¿ok? Hay un constituyente principal y o beneficiaria, que es la que constituye el fideicomiso y transfiere el bien inmueble a favor del fideicomiso para que se desarrolle. Pongamos un ejemplo. Supongamos que hay una persona que tiene un lote de terreno en donde se pueda desarrollar un proyecto inmobiliario. Esa persona solamente es dueña del terreno y esa persona no tiene el dinero suficiente ni tampoco le interesa desarrollar el proyecto inmobiliario. Simplemente tiene la propiedad. Viene un promotor inmobiliario y le propone comprarle el terreno, ¿verdad? Comprarle el terreno, pero resulta que el terreno, ellos tampoco tienen la liquidez para poder comprar ese terreno, sino que le dicen, lo podemos comprar a plazo. Y el dueño acepta esa negociación, ¿ok? Entonces dice, pero lo vamos a desarrollar a través de un fideicomiso. Ahí entra la figura de la administración fiduciaria. Este constituyente aporta el bien inmueble, ¿verdad? Y también entran los otros constituyentes, que son los promotores, e inviertan en poniendo los dineros, ¿ok? Entonces, el bien inmueble ya no es del señor, sino que ahora es del fideicomiso. Y el fideicomiso se va a encargar de realizar todas las gestiones para el desarrollo del proyecto inmobiliario. Entonces, los constituyentes, ¿verdad? Los constituyentes que aportaron los flujos, van a apalancarse y van a recibir financiamientos externos y con ese financiamiento externo, ¿qué es lo que van a hacer? Van a poder pagar el terreno a este tercero que lo aportó y este tercero que lo aportó no es que le va a vender el terreno porque el terreno ya está aportado al fideicomiso, sino que podría ser que le cedan sus derechos fiduciarios a estos constituyentes que son los promotores, y de esa forma él se desvincula del escenario del fideicomiso y los constituyentes promotores son los que van a tener el 100%. Entonces, ¿qué es lo que hace el fideicomiso inmobiliario? Ya con la tierra, ¿verdad? Va a salir al mercado a suscribir las promesas de compraventas con los clientes. Pues. Con estas promesas de compraventa se establece un porcentaje de captación del dinero del precio y después de determinado plazo se suscribe la escritura pública definitiva. Entonces, si el proyecto inmobiliario está concebido para unos 2 o 3 años, ¿verdad?
el fideicomiso va a ser quien va a contratar al constructor, va a ser quien va a contratar a los proveedores, las diferentes ingenierías, de tal manera que se culmine el proceso. ¿Cuál es la ventaja también? Que ese inmueble donde se está desarrollando el proyecto inmobiliario puede ser sujeto de garantía para un préstamo bancario. Es decir, que el propio fideicomiso puede contratar con un banco, entrega el inmueble en hipoteca, el banco le entrega dinero para el desarrollo del proyecto inmobiliario. Ese crédito va a estar condicionado a pagarse, obviamente, a plazo, y de ahí el fideicomiso inmobiliario, al momento en que ya termine de construir los departamentos, casas o edificios en que se dedique el proyecto, recibe el dinero por parte de los compradores, ¿verdad? Paga el préstamo al banco, y de ahí la utilidad, ya cuando se termina el proyecto inmobiliario, ahí se lo transfiere a los constituyentes. De esa forma se operaría básicamente lo que es un fideicomiso inmobiliario, ¿no? Listo, Víctor. No sé si tengan alguna inquietud, algún comentario. Sí. Ángel María Fierro tenía una pregunta y nos dice, ¿las criptomonedas juegan algún papel importante en los fideicomisos? ¿La rentabilidad del fideicomiso frente a otras inversiones de acuerdo a su experiencia? Ok, nuestra legislación ecuatoriana no está regularizada para nada las criptomonedas. O sea, no podríamos operar con ese tipo de inversiones porque no está regulado todavía por el Ecuador. No tengo conocimiento en otros países si ya está regularizado, pero al no estar regularizado no entraría dentro de la administración de un fideicomiso aquí en el Ecuador, pues, ¿no? En cuanto a la rentabilidad, por normativa, nosotros no podemos garantizar la rentabilidad de ningún tipo de inversión que hagamos. Lo que sí estamos obligados es a utilizar todos los mecanismos que nos establece la ley para hacer la debida diligencia, para revisar en dónde se va a invertir, como habíamos escuchado a otra colega. Esa es nuestra principal obligación. Nuestra principal obligación es verificar que en donde vamos a invertir tengan lo que dice la norma en cuanto a las calificaciones de riesgo, en cuanto a los informes de auditoría, en cuanto a las licencias que tiene. Por ejemplo, si nosotros vamos a comprar emisión de obligaciones, tenemos que ver que estén inscritos en el mercado de valores, que cumplan con las condiciones que establece el órgano de control. Esa es nuestra principal función, y aparte también cada tipo de inversión está normada y tiene que dar las garantías respectivas para el efecto. Nuestro colega de Colombia, Vitelio Enrique Martínez Domínguez, tiene una pregunta. Vitelio, tienes la palabra. Gracias, Víctor. A extender mis agradecimientos al abogado Javier Calde por la información tan importante. Tengo una observación con respecto al fideicomiso inmobiliario que me parece, desde mi punto de vista, tiene una debilidad, si así se puede considerar, en este sentido, se puede analizar. El constituyente propietario del bien entrega ese bien, el lote, por decir algo, donde se va a construir o edificar el complejo inmobiliario, a la fiduciaria. Se entiende, o en nuestra legislación, la fiduciaria es una entidad sólida con recursos económicos suficientes para desarrollar el negocio. Pero, ¿qué pasa? Lo que veo aquí, que pude entender de lo que él nos explica. Si esa fiduciaria se ve en la necesidad
de conseguir recursos porque lo que tiene no le alcanza. Entonces, transfiere a título de garantía mediante la modalidad de hipoteca ese bien a otra empresa que le va a proporcionar esos recursos porque ella no tiene. Entonces, el negocio se ve altamente comprometido porque tiene el compromiso con el constituyente inicial, que es el dueño o quien aportó el bien, el lote, y que se le debe esa plata a él, y además entonces compromete con otra empresa más adelante ese bien también para generar. Entonces a mí me parece que se constituye como en un problema financiero bastante riesgoso. No sé de pronto qué explicación me pueda dar al respecto. Gracias. Sí, cómo no, gracias a usted. A ver, hay que tener claro dos cosas. El dueño del terreno que aporta el fideicomiso puede formar parte del proyecto inmobiliario o no. Entonces, partamos desde ahí. Supongamos que el señor que aportó el bien inmueble quiere formar parte del proyecto. Al formar parte del proyecto, él aporta el bien inmueble sin ninguna otra condición, porque él está aportando un bien inmueble valorado en determinado dinero, ¿verdad? Con la finalidad de que se desarrolle un proyecto inmobiliario y después de culminar el proyecto inmobiliario tenga las ganancias que se han proyectado. Es decir, si el señor aportó el bien inmueble que vale $1.000.000, las otras personas aportaron $500.000, etcétera. Entonces, con esos dineros se empieza a desarrollar el proyecto inmobiliario y también el bien inmueble que aportó esta persona va a servir como mecanismo de garantía para un futuro préstamo bancario, en donde también va a entrar al fideicomiso para desarrollar el proyecto inmobiliario. Ese es un esquema. Entonces, ahí esta persona que ha aportado el bien inmueble forma parte del proyecto. Otra cuestión es de que esta persona solamente le interese vender su terreno. En este caso, no forma parte del proyecto. Él simplemente aportó el bien inmueble, ¿verdad? El fideicomiso no es que le va a comprar el bien inmueble, son más bien los otros promotores quien van a acordar la forma de pagar esa cesión de derechos que va a ser a futuro el que era el anterior dueño del inmueble. De esa manera, no es que esta persona se va a perjudicar al tener el inmueble del hipotecado y tenga que pagarla. Ya es una cuestión de negociaciones en que puede o no formar parte esta persona, ¿no? Muy bien, debido al tiempo. Gracias, doctor, gracias. Te agradecemos, Javier, por tu participación en esta charla sobre el fideicomiso. Como conversamos internamente, vamos a tenerlo al abogado Javier Recalde Arboleda para el año 2022, donde vamos a continuar con el tema de los fideicomisos. Vamos a irlo ampliando con el tiempo que tenemos, que es de 1 hora y media. Hoy nos hemos extendido por la importancia del tema, pero ya en enero continuaremos entendiendo este tema de fideicomiso de inversión, fideicomiso de garantía, y vamos a irlos desmenuzando. Javier, ¿cómo te podrían contactar nuestros colegas que te escuchan en algún tema de asesoría? Sí, antes que nada, muchas gracias. Te reitero, Víctor, por la invitación. Gracias a todos los colegas. Es muy importante tener este tipo de eventos porque así nos nutrimos de las experiencias de los colegas de otros países. Y sí me interesaría que para una próxima charla, si tienen conocimiento de fideicomisos en otros países, que nos puedan también compartir. Mi correo personal es javier_recalde@hotmail.com. Estoy a las órdenes, cualquier comentario, duda, me pueden escribir a mi correo electrónico. Y encantado, Víctor, para una
segunda conversación. Es más, quisiera también que me digan en qué otro asunto en concreto, si les interesa profundizar en lo que es los fideicomisos mercantiles en el Ecuador y su ámbito de aplicación. Pues, ¿no? Esta ha sido una breve introducción, como lo dije en un principio, porque el tema es muy complejo y a la vez muy interesante verlo desde las ópticas tanto comercial, tanto contable, tanto tributaria, tanto de cuestiones familiares y de lo que actualmente vemos en el caso en concreto del Ecuador, los desarrollos de los proyectos inmobiliarios. Pues, ¿no? Muy bien. Gracias, abogado Javier Recalde Arboleda, de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, por esta explicación sobre el tema de los fideicomisos. A todos ustedes, gracias, colegas, por participar de esta charla. Nos desconectamos al conteo de 3. 3, 2, 1. Que tengan excelente día. Gracias a todos.